querer obedecer tu palabra como tú la obedeciste, Señor. Haznos como tú, Jesús. Llévanos a santidad, Rey. Llévanos a comprometernos cada vez más contigo, Señor. A menguar nosotros para que tú crezcas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por poder adorarte, Señor. Todo esto lo dejamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Aquí tenemos a mi nietecita. Esperamos que el Señor, con el poder de su palabra, la convierta a Él. Póngase de pie, hija, porque vamos a leer la palabra del Señor. Y esto es lo más importante para la vida del ser humano, la palabra del Señor. Sin la palabra, hermanos, no podríamos haber conocido al Rey. Él dejó su palabra. Con su palabra hizo el mundo, hermanos. Solo con su voz. Y dice así, hermanos, 1 Corintios 3, del 1 al 9. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey, porque tu palabra nos centra, Señor, porque tu palabra nos hace poner los pies en la tierra, Padre, y ver la realidad, Señor, ver la verdad de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia hoy día, Señor, de aquellos que no creen en tu palabra, Rey, de aquellos que niegan que tu palabra es verdad, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de aquellos que están aquí y aún no te han conocido, Rey, porque solo por tu misericordia, solo por tu gracia, Señor, podemos conocerte. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta es una carta a los Corintios, hermanos. Una gran ciudad. Y como en toda gran ciudad, hay un gran pecado, hermanos. Había mucha idolatría en este pueblo, mucha lujuria. Era muy difícil establecer una iglesia allí, pero Pablo la estableció en Corinto. El problema de los corintios, que Pablo estableció la iglesia y luego de un tiempo
Estos hermanos seguían viviendo igual. No había cambios en ellos, no había madurez. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos llama a una cosa, a madurar, ¿verdad? ¿Ustedes se han preguntado, hermano, alguna vez por qué existen tantas denominaciones? Si se supone que somos el pueblo de Dios, guiados por el amor de Dios, ese amor perdonador, ¿cierto? Ese amor paciente, ese amor que no a la primera le damos corte al hermano porque el hermano se equivocó, la hermana se equivocó, ¿cierto? Porque díganme ustedes, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no le ha fallado al Señor? Todos le hemos fallado. Y la Biblia es súper clara en eso, hermano. En el libro de Romanos, capítulo 3, está clarísimo. Todos nos desviamos. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Y si eso está escrito para la iglesia, ¿cuánto más el mundo, hermanos? Entonces, me queda esa interrogante, hermano. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas corrientes de pensamiento dentro del cristianismo? Si bien es cierto, hermano, existen muchas corrientes de pensamiento, pero la verdad es que nosotros seguimos a uno solo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo podría decir que yo soy calvinista, o podría decir que soy wesleyano, pero resulta que ni Calvino ni Wesley murió en la cruz por ti. Aleluya. El que murió en la cruz por ti, por mí, es Jesucristo, el que inspiró esta palabra. Pero cuando hay inmadurez, hermano, fíjate, noto interesante la manera que le habla Pablo, porque es una exhortación a nosotros los pastores, porque aquí Pablo le está diciendo, ustedes son inconversos. No, él no les dice eso. Él les dice, ustedes están actuando como inconversos, pero ustedes creyeron en el Señor. Por eso él dice, yo le hablo como a carnales. No le está diciendo ustedes son carnales, sino que se están comportando como gente carnal. Interesante lo que hace Pablo, porque nosotros muchas veces tomamos una posición demasiado dura y decimos, si este hermano se comporta de tal manera, no, este no es cristiano. Pero puede ser que sí sea cristiano y simplemente se está comportando como un niño espiritual. Y es por eso que Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Él le está mostrando de alguna manera cuál es su condición real. Es decir, somos cristianos, son cristianos, pero se están comportando como niños. Como que si no hubiesen conocido al Señor. ¿Nos pasa eso, hermano, o no? A veces nos comportamos como niños espirituales. Hacemos rabietas a veces, hermano, porque un hermano hizo algo que no me gustó. Qué inmadurez, ¿cierto? Lo que Pablo le quería decir a esta iglesia, hermano de Corintios, que ellos sí habían creído en Cristo, pero no estaban avanzando, no estaban creciendo, no estaban madurando, y su comportamiento demostraba eso. Y por eso Pablo le dice, no pude hablarles como a espirituales. ¿Cuál es la causa de la división de las iglesias, hermanos? La inmadurez, la carnalidad, el no profundizar en la palabra de Dios, hermano. Eso produce inmadurez en nosotros. Hermano, si tú te quedas solo con la prédica, sinceramente no vas a madurar. Porque ¿cuál es nuestro alimento espiritual? Solo la palabra, hermanos. Sí, obviamente ayuda a orar, ayuda a ayunar,
porque son ataques directos a nuestra carne, hermano, a lo que vemos, pero el que te alimenta realmente y te hace crecer en la palabra del Señor. Y esto lo venimos predicando, hermano, todos estos años. Y yo creo que Pablo igual está un poco cansado de esta iglesia, en el sentido de que no crecían, hermanos. No avanzaban. ¿Te has sentido así tú? Que a veces como que estamos ahí mismo, hermano. Como que nada nuevo bajo el sol. El verdadero cristianismo, hermano, es un crecimiento constante. Tú debes estar impactado por la palabra de Dios cada día. Porque es obvio, hermano, que la carne no quiere leer la palabra de Dios. Eso es obvio. Pero tú y yo somos seres espirituales. Y la Biblia, hermano, está revelada para los espirituales, para los que Cristo les dio vida. Entonces, no es que ahora nació un amor por la palabra y queremos leer la palabra todos los días, sino que ordenamos a nuestra carne, porque sabemos que aquí, hermano, aquí hay un tesoro. Y este tesoro tenemos que escarbarlo, hermano. Y aunque estemos una eternidad leyendo esta palabra, nunca vamos a conocer totalmente la palabra de Dios. Nunca vamos a conocer, hermano. Por eso, cuando estemos en el cielo, hermano, vamos a pasarnos admirando a Dios. Y aunque estemos eternidad tras eternidad, nunca nos vamos a cansar de eso. Y lo mismo es con la palabra, hermanos. Y la palabra, hermano, debe producir cambios en nosotros. Cambios profundos. No estoy hablando, hermano, del cambio simplemente de venir a la iglesia. Eso ya es básico, eso son rudimentos, hermanos, del Evangelio. Sino que cuando tú empiezas a madurar, tú empiezas a mirarte a ti. A buscar ser como Jesús. Pero para querer ser como Jesús, tú primero debes conocer a Jesús. Porque si tú no lo conoces, obvio, no vas a querer ser como Él. Por eso tú ves que hay mucha gente en la iglesia que viene a la iglesia, pero no quiere ser como Jesús. ¿Por qué será, hermano? Porque no lo conocen. Él debe producir admiración en nosotros. Si Él es el más hermoso, dice la palabra, de los hijos de los hombres. ¿Por qué estamos aquí hoy día, hermano, en medio de este frío, hermano? ¿Por qué mi pastor ahí está con un tremendo dolor? Pero se queda porque la presencia de Jesús está aquí, hermanos. Y no hay nada, hermano. Es tan atrayente esa presencia, hermano. Pero no olvidemos que esta carne sigue aquí. Ese es el error de muchos hermanos, de mostrarse ya espirituales, ya no hay lucha, no hay pelea. Todos los días, hermano. Todos los días luchamos por agradarle ya no a nosotros mismos, sino a Él. Entonces Pablo, hermano, les dice como a carnales. Pero Pablo, en el fondo, lo que quiere decir, hermano, que se están comportando como niños. Se están comportando como gente que no conoce el poder de Dios, porque son dominados por el pecado. ¿Puede un cristiano ser dominado por el pecado? No. Estos hombres a lo mejor sí estaban pecando, pero Pablo le está diciendo, ya dejen de pecar y compórtense a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió en la cruz, hermano, para que tú y yo venzamos el pecado. No para que nos quedemos sentados y decir, puta, el pecado, no hay cómo escapar de él. No hay cómo vencerlo. Hermano, Cristo ya lo venció en la cruz. Y el Espíritu Santo habita en ti, el Espíritu Santo habita en mí. Y tenemos
la mente de Cristo, hermano. Es decir, hermano, ¿cómo podemos saber cómo conducirnos en la iglesia? Por la palabra. Solo por la palabra. Eso es ser espiritual, hermano. La palabra, ¿a dónde te lleva? A vivir en la voluntad de Dios y no a vivir según tu voluntad. Pero aún así nosotros pecamos a veces. Nos equivocamos. Tomamos decisiones incorrectas que luego hay consecuencias que pagar con respecto a eso. Porque si bien es cierto, la paga del pecado es muerte, hermano, pero también trae consecuencias a nuestras vidas. Ahora. Lo que Pablo quiere decir, hermano, que el comportamiento de ellos en ese momento era el de una persona totalmente dominada por los deseos de la carne. Pero no está diciendo que no eran cristianos. Eran salvos que iban al cielo. Somos salvos, hermano. Pero a veces no nos comportamos como si lo fuéramos. ¿Y por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué tiene que venir otro a decirnos que estamos en pecado, hermano? Si se supone que nosotros debemos estar constantemente mirándonos, constantemente analizando cada decisión que tomamos. Porque son importantes, hermano. Toda decisión, hermano, que tú tomas y que tenga que ver con la iglesia es importante. Porque tú puedes dejarla embarrada en un segundo con una mala decisión. Entonces es importante mirarnos y preguntarnos, ¿estoy viviendo como alguien espiritual o estoy viviendo como alguien carnal? Es decir, ¿estoy viviendo como alguien que obedece la palabra del Señor o estoy viviendo como alguien que obedece a los deseos de su corazón? Los deseos de nuestro corazón, hermanos, deben ser guiados por Dios, deben ser puestos por Dios. Él produce, cuando tú eres convertido, Él comienza a producir deseos nuevos que antes no estaban, hermano. O dime tú que antes tú te interesaba la Biblia, antes de venir a la iglesia. Dime tú, antes de que Dios te despedazara, ¿te interesaba la iglesia? No, porque éramos carnales, po. No nos interesaban las cosas espirituales. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir como vivió Jesús. No es ser un lunático, hermanos. No es ser alguien que está desconectado del mundo. Es alguien que busca ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Y que muchas veces cuesta. Y que muchas veces nuestra carne no quiere obedecer la palabra del Señor. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te fijas que es importante reconocer si tenemos el Espíritu Santo o no? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? ¿Hay una guerra en ti, interior o no? ¿O simplemente tú dices, no, hoy día no voy a ir a la iglesia? No, hoy día no voy a leer la Biblia. Estamos todo el rato peleando, hermano, porque sabemos que tenemos que leer la Biblia. Y no queremos. Pero el Espíritu Santo nos impulsa, nos lleva a leer la Biblia. Y así uno va madurando, hermanos. Así uno va creciendo porque Dios te empieza a revelar su carácter. Hermano, ¿cómo podemos caminar en santidad? Tú no puedes caminar en santidad si no conoces a Dios. Porque te va a dar lo mismo vivir en pecado si no conoces la santidad de Dios.
¿Tú crees que a Dios le da lo mismo que tú vengas o no vengas a la iglesia? ¿Tú crees que a Dios le da lo mismo que leas la Biblia o no la leas? No, porque esta es una relación con Él. Amén. Esa es la lucha que tenemos constantemente y esa era la lucha que tenía esta iglesia, hermano. Que se estaban comportando y estaban pensando como personas naturales. Tú y yo ya no somos personas naturales, hermanos. Somos personas espirituales. Que amamos lo santo y aborrecemos el pecado. Aunque a veces igual nos gusta deleitarnos porque la carne sigue viva. Si esta carne nos va a acompañar, hermanos, hasta el último día. ¿Sabes lo que decía John MacArthur? Imagínate, John MacArthur, un hombre que ha estudiado la Biblia al revés y al derecho, hermano. Él dice, ya tiene cerca de 80 años, 83 años. Él dice que él no se descuida ni un segundo. Ay, uno diría, oye, pero si ese hombre se conoce toda la Biblia. La carne sigue viva en él. Amén. Así como sigue viva en ti. No es que, hermano, no es que con el tiempo, ahora ya Satanás no me va a tocar, no me va a hacer nada. El día que tú pienses eso, ese mismo día tú caes. Porque el diablo lo que busca es ensuciarte. Lo que busca es apartarte de Dios. Lo que busca es apartarte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo lo único que busca, hermano, es edificarte. Es que madures. Es que creas de verdad en el Señor. En que nada te detenga. Con tal de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que buscamos nosotros. No buscamos otra cosa, hermanos. No buscamos gloria para nosotros. Lo que buscamos es que la gente conozca a Jesús. Que conozca el verdadero evangelio. No ese evangelio acomodado, hermano, donde el hombre es exaltado. Donde la gente quiere escuchar cosas nuevas. No, hermano, el evangelio de Jesucristo es tan simple, hermano. Pero así de simple es así de poderoso. No necesitamos grandes predicadores, hermano. Necesitamos gente con el Espíritu Santo. Que este libro lo pueda entender y lo pueda aplicar a su vida y pueda enseñarle a los demás. ¿Y qué nos mueve? El amor. No, aquí no predicamos por contiendas, hermano, como estaba ocurriendo a lo mejor en Corintios, o a lo mejor los predicadores no estaban predicando por contienda, pero sí habían algunos que querían producir contiendas. ¿Saben lo que ocurriría si alguien dice, yo prefiero al pastor Marcelo? ¿Qué ocurriría? ¿Qué crees tú que ocurriría en una iglesia? O si alguien dijera, yo prefiero al pastor Héctor. División, pues. Porque aquí no es cosa de preferencia, hermano. Tú tienes que tomar la palabra del Señor y aplicarla a tu vida. Venga de quien venga. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermano, cuidado con lo que pensamos. Cuidado con lo que hacemos. Porque si tú produces eso en la iglesia, hermano, yo te digo inmediatamente, te las vas a ver con Dios. Porque este es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice más abajo en Corintios, hermano? Que el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Así es. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que debemos madurar. ¿Por qué? Para cuidar la iglesia. Mira que ya sufrimos un ataque y casi fue destruida. Pero nuestro Señor dijo no. No. Porque esta iglesia yo la planté. Yo soy el que la voy a hacer crecer. Yo soy el que la sustento día a día. No es el pastor Marcelo ni el pastor Héctor. Es Él. Por medio de los predicadores que ha puesto, por medio de los pastores, hermano.
Y nosotros no andamos buscando ganancias deshonestas, hermano. Nosotros lo único que buscamos es que el cuerpo de Cristo se consagre a Jesús. El creyente nacido de nuevo, hermano, no anda, o se supone que no anda conforme a la carne, hermano, sino que conforme al Espíritu de Dios, porque ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, que nos ha dado libertad. ¿Qué es la libertad, hermano? Que ya no tienes opciones. Ahora hay opciones. Pero tú eliges lo bueno. Tú eliges lo santo. Tú eliges lo mejor. ¿Antes podías hacer eso? Cuando alguien a mí me ponía una cerveza ahí, o una bebida, y me hacían elegir, ¿qué creen ustedes que elegiría alguien carnal? La cerveza, porque eso es lo que anhela la carne. Mas el Espíritu Santo te dice, guárdate, porque tú eres cristiano y tienes que controlarte. Dominio propio. En Romanos 6:22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano Héctor, ¿qué tengo que hacer ahora yo como cristiano? Santificarte. Santificarte. ¿Y qué es santificarse, hermano Héctor? Vivir para Dios. Apartarte para Dios. No yéndote a una isla, sino que tus decisiones demuestren que tú y yo no somos como el mundo. No pensamos ya como el mundo. No buscamos agradarle al mundo. Oye, hermano, si antes a mí me costaba tanto decirle que no a la gente cuando me llamaban a un carrete, chuta, y tenía que ir a la iglesia, iba igual nomás. Pero eso fue en los inicios, hermano. Pero hoy día, ¿podría un cristiano tener esa inmadurez que tuvo al principio después de 20 años en la iglesia, hermanos? Por supuesto que no. Tenemos que ir avanzando, hermanos. Tenemos que ir cambiando, siendo transformados de gloria en gloria, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Estás siendo transformado por la presencia de Dios? Cuéntame, ¿cuál fue la última revelación de la palabra de Dios? No me lo cuentes a mí, es una pregunta retórica, hermanos. ¿Qué fue lo que te mostró Dios que tú dijiste, oh Señor, cuánto amor hay en ti, cuánta misericordia hay en ti? Estaba leyendo Nehemías el otro día, hermanos. No me recuerdo el capítulo, pero resulta que venían de vuelta del exilio, hermanos. Y el profeta abre la palabra y la lee, hermano, y todos pusieron atención y se arrodillaron, porque la palabra del Señor no la habían escuchado hacía mucho tiempo. ¿Tienes tú un respeto por la palabra del Señor? ¿Sabes que esta palabra viene directamente de parte de Dios para ti y para mí? De parte de Dios, hermanos. No son palabras nuestras. Es la palabra de Dios la que se predica aquí. Nosotros somos libres, hermano, de la esclavitud de los deseos carnales, los cuales obviamente son pecaminosos, ¿cierto? Pero todavía vivimos en esta carne, en este cuerpo. Y muchas veces, hermano, esta carne quiere influenciarte y quiere hacerte actuar como alguien que no ha conocido a Jesús. Y si tú lo dejas actuar, si tú dejas actuar a tu carne según tus deseos,
vas a pecar, hermano. Y debemos muchas veces acudir a los medios de gracias que Dios nos ha dado, a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios para santificarnos. ¿Qué hacemos cuando estamos siendo tentados? Nos dejamos ser nomás. Como hoy en día el mundo dice, déjalo ser nomás. Ha llegado a ser tan cruel ese pensamiento, hermanos, que hay personas que se creen animales. Dime tú que no es ridículo. Y resulta que los locos somos los cristianos, hermano. Dime tú quién es el loco. Dime tú el que no piensa realmente. El diablo tiene embotado al mundo, hermanos. Los tiene engañados con sus pensamientos. Pero a los cristianos no nos puede engañar. Que el cristiano tiene la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas obras de la carne, hermano? En Gálatas 5, del 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Te hago esta pregunta, hermano. De 10 cosas que haces en el día, ¿cuántas son tuyas simplemente? Son deseos tuyos y no de parte de Dios. Y sigue diciendo en Gálatas, el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tú te fijas cómo aquí hay pecados que no se ven? Pero hay otros que se ven, po. Nosotros decimos, no, de laxivia, de fornicación, nada. O sea, no podríamos aplicar estas palabras en este contexto, hermano. Yo sé que nadie anda en fornicación ni en laxivia, pero sí podemos andar en envidias, po. Sí podemos ser unos herejes. Sí podemos provocar peleas en medio de la iglesia. Sí podemos ser homicidas. Con solo decirle a alguien: cállate, ignorante, o tonto, tú no sabes nada. ¿Qué dijo Jesús? ¿Te fijas que esto se trata de profundizar la palabra de Dios? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Nosotros somos el pueblo de Dios y con eso basta y sobra. No importa lo que diga la palabra. O ya dice esto y yo lo creo, listo. ¿Podemos hacer eso? Simplemente ya, sí, yo creo en Jesús, hermano. Ya, pero dime, ¿qué significa creer en Jesús? Ir a la iglesia, leer la Biblia. Es mucho más que eso. Es ser transformado aquí dentro. Amén. Es despertar al amor, el único amor verdadero, el único amor que no busca satisfacerse a sí mismo, sino que hacer feliz al prójimo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Jesús, ¿cómo podrías tú resumir los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo no puedo decir, yo amo a Dios, si no amo a mi hermano. Si no tengo misericordia con mi hermano. Si no derramo gracia. Porque si yo no hago eso, yo estoy dando demostración de que estoy en los rudimentos. Porque no entiendo la misericordia de Dios, no entiendo la gracia de Dios.
¿Y por qué es tan importante, hermano, la doctrina de la gracia? Para que a ti y a mí no se nos suban los humos a la cabeza, hermano. Porque cuando empezamos a caminar un poquito derecho nos creemos mejor que el resto. Nos creemos más que los demás. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos hacernos menos que los demás. ¿Y por qué pasa eso? Porque la carne sigue viviendo en nosotros. ¿Y cómo es nuestra carne? ¿Cómo era Israel, hermanos? Orgullosos, soberbios, altaneros, dueños de la verdad. Y muchas veces, hermano, las iglesias ponen a esas personas como pastores, siendo que Cristo no se ha revelado, no han profundizado en la palabra de Dios. Basta con un seminario y yo te aseguro que sales como un nuevo hombre, y si Dios no quiere. Si hay idea del pastor, no más que yo tengo el llamado de pastor. Si Dios no quiere, no te cambia, ¿no? Y tú sigues siendo un hombre carnal, pero ahora conoces la Biblia. La Biblia, hermano, la debemos conocer para aplicarla a nuestras vidas, no para aplicársela a los hermanos. Y ahí es donde yo me doy cuenta que ser pastor no es tan fácil. Porque la gente no va a hacer lo que yo le diga. La gente va a hacer lo que yo haga. Yo puedo hablar miles de cosas aquí, hermano. Y por eso nuestros hijos a veces no quieren venir a la iglesia. Porque escuchan muchas cosas aquí, pero en la casa no las ponemos en práctica. Así que como pastores nosotros debemos tomar en serio el llamado y ponerlas en práctica. Pero no solo los pastores, pues hermano, si tus hijos también te están mirando porque tú eres cristiano. O tú le vas a decir a tu hijo, anda a la iglesia, hijo, y yo me quedo en la casa. ¿Qué va a hacer tu hijo? A ver, ¿lo que tú le dijiste o lo que tú hiciste? Yo le decía a mi hermano Javier, hermano, no estoy tomando, ¿eh? Y yo dele tomar. ¿Qué creen ustedes que hizo mi hermano? Tomar, po. Inmadurez. El mundo es inmaduro, el mundo es un niño, hermano. El problema es que esos niños a veces llegan a la iglesia y siguen siendo niños, pero ahora con la chapa de ser cristianos, con la chapa de que ahora yo me comporto de manera santa. Pero te digo una cosa, pregúntale a su esposa o a su esposo, pregúntale a sus hijos, ¿cómo vive esa persona? Porque podemos engañar a los demás, pero a los de nuestro hogar, a ellos no los engañamos. Ellos conocen nuestro corazón. Ellos conocen cuáles son nuestras intenciones. Y Dios conoce nuestras intenciones. Pastores carnales, hermanos, no existen para Dios. La palabra clave, hermano, para dejar la carnalidad es que nosotros no practicamos. Nosotros no practicamos el pecado. Pecamos, sí, pero no lo practicamos. Y esta pregunta tenemos que hacernos. ¿Estoy practicando el pecado? ¿Estoy pecando todos los días? ¿Estoy haciendo lo mismo todos los días? Si tú estás haciendo el mismo pecado todos los días, tú estás practicando el pecado. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a los que practican el pecado? Que son hijos del diablo. Porque los hijos de Dios no practican el pecado, hermano. Sí, podemos pecar, pero nos arrepentimos y volvemos a la gracia de Dios. Pero no lo practicamos, hermano. No lo tenemos como costumbre.
Primera de Juan 3, del 9 al 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo, hermanos, se deleitan en el pecado. El Hijo de Dios. Porque, sinceramente, el diablo nos puede engañar. Pero cuando estamos allí, cuando hemos pecado, hermano, hay un dolor. Ya no hay ese gozo que había antes. Porque ahora habita el Espíritu del Santo de Israel en nosotros. Y nos sentimos como las huifas, hermano. Y queremos volver el tiempo atrás y no se puede. Pero nos aferramos a la cruz de Jesús. Porque Él pagó por nuestros pecados. No por los que hiciste ayer, por los que hiciste hoy y por los que vas a hacer mañana. Cuando tú tienes claro eso, hermano, tú no te vas a enaltecer ni tú, ni vas a enaltecer a ningún otro hombre. Porque la inmadurez, hermano, lo que hace muchas veces es enaltecer a los hombres. Y te digo una cosa, no nos hacen ningún favor a nosotros. Porque nosotros podemos llegarnos a creer el cuento y decir, yo soy mejor que el pastor Marcelo. Yo soy especial. Nada especial, hermano, si todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por la muerte de Jesús, si no fuera por la vida de Jesús, no tendríamos lugar con Dios. Si no fuera por la resurrección de Cristo, el cual está sentado hoy día a la diestra de Dios Padre. Y Él, hermano, Él guía este mundo. Él permite lo que permite. Ni un pelo, hermano, ni un pelo se te cae si Él no quiere. Y descansamos en esa soberanía. Porque Él es soberano, hermanos. Hermanos, hay muchas doctrinas que no entendemos porque no entendemos y no profundizamos la palabra de Dios. ¿Sabes tú que Dios es soberano? ¿Sabes lo que significa soberano? Que Él hace lo que quiere. Si Él quiere, te mata ahora. Si Él quiere, te da vida ahora. Si Él quiere, te enferma ahora. Ay, pero no que es mi padre. Sí, es tu padre, pero es soberano. La gente olvida eso de Dios. Y viven como quieren, y hacen lo que quieren, piensan como quieren, hablan lo que quieren, pelan a quien quieren. Y no saben que aquel Dios soberano los está escuchando. ¿Te fijas que la inmadurez, cómo es que decía, no me acuerdo si era Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? Es decir, hermano, alguien que dice que enaltece a un hombre no conoce a Dios. ¿Sabes por qué? Dios es celoso. Dios es celoso. Y más bien con aquellos que dicen ser hijos de Dios. ¿Qué crees tú que va a hacer Dios si tú enalteces a alguien o si tú tienes un ídolo? ¿Sabes lo que va a hacer? Lo va a mandar al suelo para que tú veas la realidad. Y es lo que hace con muchos esposos y con muchas esposas. Porque la realidad, ¿qué es la verdad? Le dijo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? La verdad, yo soy la verdad. ¿Y qué significa que Jesús sea la verdad? Que Él es real. Y todo lo que dice su palabra es real. Y si Él dice que hay uno solo bueno, hay uno solo bueno. No hay más. Los demás, hermano,
Somos simples juniors de Dios. Como muchos cristianos hoy en día, hermano, parece que los corintios querían quedarse con su dieta de leche, hermano, con lo básico, hermanos. Niños espirituales. No sé si ustedes sabían, hermano, pero algunas iglesias no quieren que el pastor profundice mucho en la palabra de Dios. Que no predique todo el consejo de Dios, porque así de esa manera no se sentirán amenazados con sus hábitos carnales pecaminosos. Hermano, que un predicador o un maestro de la palabra de Dios esté dando año tras año leche espiritual sin avanzar, sin profundizar, es un crimen en contra de Dios y el cuerpo de Cristo. Porque Cristo no nos llamó para dejarnos tal cual como llegamos. Cristo nos llamó para transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Te estás pareciendo a Jesús? ¿Estás amando como Jesús? ¿Estás perdonando como Jesús? ¿Estás predicando la verdad como Jesús la predicaba? Hermano, no hay nada más precioso que un niño pequeño, ¿verdad? Pero es terrible, hermano, ver a un hombre de 20 y tantos años con la mentalidad de un niño. Es hermoso ver a un bebé cuando actúa como un bebé, pero es trágico ver cuando un adulto actúa como un bebé. Y esto obviamente es terrible en lo espiritual. Porque nosotros, debiendo ser ya maestros, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Descubriste tu propósito en Dios? ¿Para qué te llamó Dios? No necesariamente para ser pastor, no necesariamente para servir en la iglesia, hermano. Si Dios quiere relacionarse contigo y quiere mostrar su gloria por medio de ti. Está bien, hermano, que cuando comenzamos la vida cristiana comencemos con lo básico. Pero a medida que pasa el tiempo debemos avanzar hacia la madurez. Debemos profundizar más y más en la palabra de Dios y no decir, hermano, si esa palabra yo ya la conozco. ¿Me gusta el hermano a predicar lo mismo? No, no es lo mismo. Hoy día estamos profundizando, hermano. Hoy día este es un llamado a la madurez cristiana. Hermano, si tú no tienes ganas de venir a la iglesia, hazlo por amor a la iglesia. Hazlo por amor a Jesús. Eso es madurez. Porque Jesús dio la vida por ti. Amén. Y nosotros no somos capaces de hacer un esfuerzo. ¿Sabes qué es lo básico del Evangelio? Es que Jesús murió por ti. Pero tú debes profundizar en eso. Y eso te va a llevar a la madurez. No es otra cosa, hermano. No esperes un predicador elocuente, sabio, majestuoso para predicar, si tú no profundizas en la cruz de Cristo. Porque lo más grande que está en la palabra de Dios es el sacrificio de Jesús y su resurrección. Pero quedamos en que Jesús murió por mí nomás. Pero ¿cómo murió por ti? Si tú eres un pecador, tú eras un asesino, tú eras un violador. Si Jesús es bueno, ¿cómo murió por alguien malo? ¿Cómo puedo entender yo eso? Leyendo su palabra, entendiendo la gracia de Él, entendiendo la santidad, la justicia, ¿verdad?, de Dios. Porque, oye, si es fácil decir Jesús murió por mí, pero ¿por qué murió por ti?
Dime por qué. Porque yo hice esto otro, y estoy horriblemente mal parado delante de Dios. Y si Jesús no paga por mí, Dios me va a destruir, porque Dios es un Dios justo. Y aquel que comete pecado tiene que pagar, y tiene que pagar con sangre, con muerte. Pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo, en su gracia, y te sacó a ti de ahí, y puso a Jesús. Y toda la ira y toda la furia de Dios cayó sobre Él. Esa furia que debería haber caído en ti, que debería haber caído en mí, cayó sobre Jesús. Cuando tú entiendes eso, hermano, no hay hombre, hermano, que tú vayas a admirar, ni mujer que tú vayas a admirar, porque tú sabes que es la gracia de Dios la que está trabajando. Si hay algo bueno en nosotros, no hay nada más. Pero todo esto, hermano, tiene que ver con la madurez. Debemos llegar a la unidad de la fe, hermano, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando Jesús hacía sus milagros, ¿cierto? Y sanaba, y eso era lo básico. Pero hay gente que se pasa predicando de eso. ¿Sabes qué era para los maduros? Cuando Él se daba vuelta y les decía: si alguno me quiere seguir, tiene que negarse, tiene que sufrir, tiene que cargar la cruz y seguirme. Ahí quedaban poquitos. ¿Por qué? Porque todos los otros eran niños que andaban en busca de la mamila, de la leche, pero no querían pagar el precio por seguir a Jesús. Y hay un precio, hermano, que todos debemos pagar como cristianos, porque el mundo te ha mentido y te dice que ser cristiano es lo más cool que hay. Sí, definitivamente sí, pero no es como tú crees, no es como yo pensaba, hermano. Si yo pensaba que hablándole a la gente de Jesús, todos iban a querer seguir a Jesús. Sí, todos quieren los beneficios de Jesús, pero no quieren ser como Él. No quieren recibir el maltrato que recibió el Maestro. No, yo quiero ser como Jesús, pero no me maltraten. Acéptenme como soy, por favor. No. Si tú eres como Jesús, vas a recibir maltratos. ¿Por qué? Porque la gente en la iglesia que no madura son niños y no entienden y no ven las cosas espirituales. Cuando yo me sentaba ahí, cuando llegué a la iglesia, hermano, y escuchaba al pastor hablando en contra de mi pecado, y decía: ¿y este quién se cree? No veía lo espiritual, pues, hermano. No lograba entender el bien que estaba tratando de hacer por medio de la predicación de la palabra. Y no hay bien más grande, hermanos, que conocer a Jesús. No hay bien más grande, hermano, que vivir para la gloria de Cristo. Si debemos dejar este mundo, hermanos, si tú y yo no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no lo somos. Es por eso, hermano, que tú, donde estabas, donde estuvieras, con quien estuvieras, te sentías como extranjero. Porque nuestra nacionalidad está en el cielo, hermanos. Está con Él. ¿Dónde encontramos la paz? ¿Dónde encontramos la alegría? ¿Dónde encontramos el gozo verdadero, hermanos? ¿En los deleites de la carne? Solo en Él. Cuando un día llegaste y te humillaste delante de Él y reconociste que eras pecador, reconociste que no había nada bueno en ti, reconociste que cada pensamiento era un insulto a Él,
Y Él en su misericordia te perdonó. Y te reconciliaste con Dios. Yo no recuerdo ese día porque esto es algo gradual, hermanos. Si Dios te revela todo de uno, te mata. Dios te empieza a revelar su verdad, su gloria. Hasta que un día tú dices, realmente yo merezco el infierno. Pero Él es tan bueno, que envió a su Hijo. No solo para vivir en el cielo, sino que para vivir con Él. Desde el día que lo conocimos, desde el día que Él... Hermanos, si no tenemos que esperar que Él venga. Tenemos la palabra más segura. Y Él nos habla. ¿Por qué viene a la iglesia, hermano? ¿Por qué viene a la iglesia, hermana? Porque Dios te habla. Pero si Dios no te habla, yo entiendo que no vengas. Pero yo cada vez que me siento ahí, Dios me habla. Y entiendo que Él me conoce. Por eso Él me habla y me quiere guiar por sendas de justicia. Me quiere guiar por un lugar que solo Él te puede dar. Que es un lugar por donde solo Él te puede llevar. Nadie más en este mundo te puede ofrecer eso. Ningún hombre, hermano, ni ninguna mujer puede transformar tu vida como lo puede hacer Jesús. Pero es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, hermano, el gran maestro de Israel. ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Sabes qué, Nicodemo? Tú eres un niño. Tú crees que sabes mucho, pero no sabes nada. Pablo les muestra, hermano, que su comportamiento no es el de alguien espiritual, sino carnal. Y esto generalmente pasa con las personas nuevas, pero hermano, alguien que lleva más de 10 años en la iglesia, ¿se podrá comportar así, hermano? ¿Te imaginas a alguien así? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Te imaginas que el pastor Héctor tuviera celos del pastor Marcelo? ¿O viceversa? Es decir, hermano, aquí estamos en una competencia. ¿Te fijas que los niños compiten por todo? Esta no es una competencia. Dios escoge, hermano, y decidió poner a estos dos hombres para guiar tu vida espiritual. Si es que tú nos reconoces como pastor, porque tú debes decirlo. No, esto no es una imposición, hermanos. Esto no fue que yo un día le dije, pastor, yo quiero ser pastor. Ya, lléveme por favor, donde sea, lléveme y únjame pastor, pero yo sé que soy pastor de todos mis hermanos. Y por eso sé que voy a permanecer como pastor. Y que vamos a permanecer como pastor. Porque no es un llamado de hombre. Es un llamado de Dios, hermano. ¿Ustedes creen que yo quería ir a Chillán, hermano? Donde conocía con suerte al pastor Sergio. Que me ungieran pastor. No, yo esperaba una iglesia llena. Con toda la gente que me amaba. Pero Dios hace como Él quiere. ¿Seré yo alguien para decirle, puta Señor, ¿sabes qué? No, mejor... busca otro lugar y busca otro tiempo porque no me siento preparado, Señor. Porque algunos creen que están preparados para ser pastor. Nadie está preparado, hermano, hasta que son pastores. Y ahí van a saber si estás preparado o no. Y la realidad es que no. Pero de eso se trata, de saber que en nosotros no están las capacidades para ser pastor. Porque ¿quién te muestra eso? ¿Quién te muestra que no eres nadie? Que no eres inteligente,
que tienes mala memoria, que no tenés gracia para hablar. ¿Quién te muestra eso? Porque te digo una cosa, cuando yo no tenía a Cristo, yo era el más bacán. No, nadie canta como yo, nadie toca la guitarra como yo. Porque así es el ser humano natural. Cree que todo lo hace perfecto. Puta que estamos equivocados, hermano. Puta que está equivocado el ser humano, hermano. Solo la palabra de Dios nos puede demostrar cuán equivocados estamos. Cuán mal está el mundo y cuánta necesidad tienen de Dios. Pero para eso se requiere madurez. No niños espirituales, no niños que todavía creen que esto se trata de ellos. Esto no se trata ni de mí ni del pastor Marcelo, esto se trata de él. Cuando yo escuché predicar eso al pastor, que esto se trataba de Dios, está más o menos la cosa nomás aquí. Si se supone que yo vine aquí a Cristo para que Él me solucionara mi problema matrimonial y ahora me empezara a ir bien, pero estoy viendo que no está yendo nada tan bien. Y era porque Cristo hace como Él quiere, hermanos. Y Él tiene que joderte la vida, hermanos, para que tú puedas entender que hay uno solo bueno, que hay uno solo justo. Hoy sí me acuerdo, la primera predicación de hacer tesoro en el cielo. Ay, yo quiero hacer tesoro en el cielo, decía. Pura carne. Yo les voy a enseñar a mi hermano. Que si no sabía nada, hermano. No sabía ni quién era, ni a dónde iba. Pero hoy día lo sé. Y es por eso que cada vez que me subo a este lugar, yo te exhorto a vivir una vida para Dios, a vivir una vida santa, para que puedas ver quién eres y puedas ver quién realmente es Jesús. Jesús no es un monigote al que tú lo puedes hacer a un lado cuando tú quieres. Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere, con quién quiere y dónde quiere. Ah, no, yo no quiero un Dios así. Está fuera del reino de Dios, no lo puedes ver. Eso era lo que no entendía Israel, hermanos. ¿Qué hicieron con Jesús? Ninguno dijo, yo soy de Jesús. Yo quiero matar a Jesús, porque es demasiado bueno, porque es demasiado sabio, es demasiado inteligente ese hombre. Nos va a quitar el lugar, deben haber dicho los israelitas. Y se los quitó. Así que ni se acuerden de Israel, hermano. Porque Dios de Israel y de los gentiles hizo un solo pueblo para Él, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, compuesta por israelitas y por gentiles. Cuando alguien habla de Israel es pura ignorancia, hermano. No leen la Biblia. Niños espirituales. Oremos por Israel. Oye, ¿por qué no oráis por Chile, que está la pura embarrada aquí? Hoy un día alguien me dijo, por esta niña que viene caminando desde Ancud, por su niño que tiene enfermo, ¿cierto? Una enfermera me dijo, ¿depositaste ahí en la cuenta? No, le dije. Deposite, me dijo. Y yo le dije, ¿y usted sabía que usted tiene una colega que tiene la misma enfermedad su esposo? No, me dijo. ¿Quién? Averigüe, pues, le dije. Yo no le puedo contar porque es algo personal que ella nos contó. ¿Te fijas la incoherencia o no? Ay, si es tan fácil ayudar a los que están por allá, cuando a veces no ayudamos ni siquiera a los que están en tu casa. Esa es pura hipocresía, pura inmadurez, hermanos. Como para que digan, oh, qué bueno soy. No eres bueno, ni yo soy bueno. Hay uno solo bueno y su nombre es Jesús.
Qué equivocados estaban estos hermanos levantando el nombre de Pablo, levantando el nombre de Apolo. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Le dice Pablo. Si solo somos juniors que Dios nos pescó y nos dijo, ya, predica y listo. Y ni siquiera podéis decirle que no, porque si tú le decís que no, te destruye en el instante. No, pero hay gente que cree que Dios existe para hacerlo feliz a Él. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres, hijo? Quiero un buen trabajo, un buen auto y una buena casa. Quiero una empresa gigante. Bien, hijo, te la voy a dar. Porque para mí lo más importante es que tú seas feliz en esta tierra. Lo más importante para Dios es salvarte. Salvarte. ¿Eres salvo? ¿Te ha salvado Jesús? ¿Entiendes lo que estoy hablando cuando digo que Jesús pagó por tus pecados? Porque si tú lo entiendes, tú crees en Jesús y has sido salvado por Dios. Te has encontrado con el amor más grande, con aquel que dio la vida por ti. Y no podemos decir que dio la vida por sus amigos, porque tú y yo no éramos amigos de Jesús. Tú y yo somos enemigos. Cuando Cristo no habita en nosotros, somos enemigos de Dios. No, si Dios a mí me ama, me dice la gente. ¿Y por qué Dios te ama? Porque me ha bendecido. ¿Y no será el diablo que te está bendiciendo para que te olvides de Dios? Ah, tú amas a Dios. ¿Lees la Biblia? No. ¿Y cómo sabes que Dios te ama entonces si no lees la palabra? ¿Y tú amas a Dios? Sí, yo también lo amo. ¿Y cómo si no lees la Biblia? ¿Cómo amas a alguien que tú no conoces? Puras estupideces que a veces los pastores enseñan, hermano. Si a veces si hay gente carnal es porque nosotros hemos enseñado puras tonteras. Y no hemos preocupado de enseñar el verdadero evangelio, hermanos. Ese que te mete en graves problemas muchas veces. Ese que te hace luchar constantemente en contra del pastor, no, en contra de ti. En contra de los hermanos, no, en contra de ti, hermano. Si el pecado habita en ti, habita en mí. Y Dios nos dio el Espíritu Santo para vencer ese pecado con su palabra. ¿No es que el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad? ¿Por qué pecas? Porque crees que lo que el diablo te dice es verdad. La única verdad es Cristo, hermano. Y Cristo dijo que debías negarte, que debías sacrificarte, que debías dar tu vida por Él. Que debías renunciar a todo, aún a ti mismo. Chao sueños, chao planes. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía sueños? ¿Ustedes creen que él estudió teología? ¿No tendría el sueño de ser el sumo sacerdote? Hasta que Dios, o mejor dicho, Jesucristo, le dijo, a ver, ¿qué te pasa con la iglesia? Chao planes. ¿Qué quieres que haga, Señor? Así de simple. Mira, cuando alguien es maduro en Cristo, ¿sabes lo que hace? Llama al pastor y le dice, pastor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo aportar en la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a que la iglesia crezca, madure? Y no llega donde el pastor dice, ¿sabes, pastor? Mira, pastor, yo traigo la Biblia y creo que tú la enseñaste mal. Creo que hay otra manera de enseñar. ¿Qué te parece si lo hacemos así? ¿Qué te parece si hacemos un conversatorio? Chuta, estaríamos mal ahí. Porque la palabra nos dice que somos salvados por los conversatorios. Somos salvados por la predicación del Evangelio.
Mira, esto que tú estás viendo aquí es un símbolo de cómo Dios habla y tú escuchas. Así de simple. Y tú tienes que escuchar. ¿Y escuchar para qué? Para obedecer. No para cuestionar a Dios. Si es que somos fieles a su palabra. Porque hay tipos que manipulan esta palabra y buscan que tú hagas lo que ellos quieren hacer para su propio beneficio. No, hermano, nosotros buscamos que tú hagas la voluntad de Dios para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Pablo está corrigiendo esta iglesia, hermano. Porque lo único que produce las preferencias son divisiones, son peleas, contiendas. Y para eso, puta, que somos buenos. Oye, hermano, yo soy tan bueno para pelear. ¿Sabes tú que alguien una vez me dijo, hermano, tú deberías ser el pastor de la iglesia? ¿Cómo debería reaccionar alguien así, hermano, si te dicen eso? ¿Dejarlo pasar y decir, no, hermano, no, yo no quiero ser pastor? Tú debes exhortarlo inmediatamente y decirle, hermano, no soy yo el que coloco los pastores, ni yo tampoco me puedo autonombrar pastor. Es Dios quien pone los pastores. Y le dije, y si el pastor Marcelo está, Dios lo puso ahí, Él lo puso. No puedo venir yo y decir, no, yo soy el pastor. Humanidad, hermanos. Sí, no, esto no se trata ni siquiera de servir, hermanos. Se trata de un llamado de Dios. Claro, obviamente la iglesia da testimonio que tú eres un hombre que sirve, un hombre que ama, un hombre que tiene paciencia. Pero el tema pasa netamente por Dios, hermano. Él escoge, Él elige y Él dice, ya, Él va a ser pastor y listo. Y vaya a venir tú y decir, no, ¿sabes qué? Este no es nada pastor. Este es pastor. Siendo niños espirituales, pues, hermano. ¿Qué creen que pensó Dios en ese minuto que el hermano me dijo eso? Este es un niño espiritual. Porque está pensando como un niño espiritual. Porque ¿qué estaba buscando ese hermano en el fondo? Poniéndome que yo me pusiera en contra del pastor Marcelo. Que yo me mirara y dijera, oye, en realidad yo debería ser el pastor de esta iglesia. Y apareciera esas ganas que tenemos como seres humanos de ser vistos, de tener poder, de tener gloria. Hermano, en nosotros no hay gloria. Ni Apolo, ni Pablo, ni Pedro, ni David, ni Ana, ningún personaje de la Biblia, hermano, ni José, ni Moisés, porque todos fallaron, todos pecaron, pero Jesús no. Y ninguno de aquellos que te nombré, ninguno de aquellos murió en la cruz por ti. El que murió fue Jesús. Por eso, al que exaltamos en la iglesia del Nuevo Pacto es a Jesús. ¿Y por qué le llamamos iglesia del Nuevo Pacto? Porque el Nuevo Pacto exalta a Jesús. Es por su sacrificio, hermano, que tú y yo tenemos la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y podemos vivir ahora en la voluntad de Dios. Podemos luchar, hermanos, y ganar. Para ser, hermano, ¿cuántas veces no luché en mis fuerzas para ganarle al alcohol? Para ganarle al egoísmo. Porque el que es alcohólico es egoísta, hermano, completamente egoísta. Cualquier vicio es solo egoísmo, hermano. Es decir, tú en el centro y todos los demás tienen que caminar conforme a ti. Luché años y nunca pude vencer. A lo más dejé de tomar un fin de semana, hermanos, con suerte. Pero al otro, me merezco esta cervecita porque no tomé la semana pasada.
¿Qué es merecer, hermano? ¿Qué merecemos, hermano? No merecemos nada. Ay, hermano. ¿Tú crees que al hermano le gustó lo que le dije en el nombre de Cristo? ¿Sabes lo que hizo ese hermano? Preparó una reunión y me hizo una encerrona con el pastor y mi esposa. Cuando estaba allí, hermano, me acordé de Jesús, de cómo Él enmudeció mientras todos se burlaban de Él, mientras todos lo atacaban y le decían, sálvate vos, porque en el fondo le estaban diciendo, oh, el Hijo de Dios, eres un fracasado, hombre, no te das cuenta cómo te tienen. Así mismito me sentí en ese momento. Pero la fuerza de mi amado. Me levantaron falsos testimonios que yo había gritado. Yo le dije, hermana, tú no conoces mi crianza. Si yo gritara, le dije, saldrías corriendo de aquí. Yo no he gritado, le dije. Yo simplemente quiero ser justo. Simplemente quiero agradar a Dios. No, ni siquiera un hombre, le dije, quiero agradar a Dios. Y todos atacando, todos atacando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando tú actúas como Jesús, vas a recibir el trato que recibió Jesús. ¿Ustedes creen que tengo rencor? ¿Que les deseo mal a mi hermano? No. Le pedí a Dios que no mirara su pecado y que me perdonara si yo había hecho algo mal. Porque también, obvio, tengo que mirarme. No puedo decir, no, si yo lo hago todo súper bien, hermano. Sí, a lo mejor me equivoqué, pero no era para que me trataran así. Y aún así lo hicieron. Pero aún así, hermano, aún así yo seguí amándole. Yo seguí creyendo, porque así es el amor de Cristo, hermano. En el mundo tú te equivocas. Nunca más contigo. Bueno, para los que tienen madurez cristiana. Que no te pase a ti, hermano. Hermano, mira, yo y el pastor Marcelo tenemos un carácter bien jodido. Y por eso me doy cuenta que nos llamó el Señor. Y a veces cometemos errores. A veces hablamos demasiado fuerte porque somos apasionados por las cosas que Dios nos ha enseñado. Pero si te hemos dañado, hermano, hermana, no ha sido nuestro afán en dañarte, sino que enseñarte nada más que la verdad, para que tú crezcas, para que no seas un niño espiritual, para que la muerte no te pille sin Cristo. Es ver el corazón de las personas, hermano. ¿Cómo voy a querer yo dañar a un hermano, hermana? Si cuando yo he caído, mis hermanos han estado ahí para levantarme. Esa es la manifestación del amor de Dios. No es que yo sea el especial, ay, la iglesia me ama porque yo soy especial. No, es por Cristo. Es por Él. Cuando hay algo que no le gusta a la gente carnal, hermano, son capaces de unirse hasta con su peor enemigo, con tal de derribar a esa persona. Pero lo que no saben, hermano, es que cuando tú estás peleando en contra de la voluntad de Dios, no hay cómo ganarle. Dice en Juan 19, del 14 al 15, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César.
Ahora somos romanos. Amamos a César con tal de que maten a Jesús. Porque este viene a quitarnos nuestro lugar. Este viene a quitarnos la comodidad. ¿Contra quién eran las palabras, mi amor? Cuando tú venías a la iglesia y yo no venía. Contra el pastor. Porque él predicaba la verdad aquí. Y yo decía, este hombre, ¿qué se cree? Y no lo decía con esas palabras, hermano. Hasta que me di cuenta que era Dios. Era Dios hablándome. Era Dios que quería transformar mi corazón. Quería hacer de ese borrachín egoísta, violento, agresivo, hacerlo un hombre de Dios, un hombre compasivo, paciente. Y para eso nos tiene que destruir primero, para darnos la nueva vida en Cristo, hermano, en la cual ningún hombre, hermano, mira, el que está diciendo estas palabras es Pablo, hermano. Yo creo que si Pablo me escucha decir uno de los grandes hombres de Dios, el mismo Pablo me agarraría cachetada aquí. Y él diría, yo no soy grande. Él es grande. Él es poderoso. Él es amoroso. Él es compasivo. Porque todo lo que yo hago, dice Pablo, es imitar a Jesús. Imítenme a mí, decía Pablo, porque yo imito a Jesús. En Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Simplemente porque Abel había hecho lo bueno. Eso pasa en nuestra iglesia. Cuando hay gente inmadura, hermano. Cuando no entienden, hermanos, que la gente que Dios pone adelante la pone Dios y no el hombre. No es que produce celos, po. Cuando el pastor elige a alguien, le dice, ya tú vas a ser, no sé, por el secretario. Oye, ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Y por qué no a mí? Eso hace a alguien inmaduro. Porque ni le interesa el cuerpo de Cristo. No le interesa que hayan peleas, que hayan divisiones. ¿A ti te interesa el cuerpo de Cristo? ¿Te gusta que el cuerpo de Cristo camine armoniosamente en la voluntad de Dios? Porque debería ser una de nuestras preocupaciones. Y cualquiera, hermano, que ose atacar esa armonía, tú y yo deberíamos ponernos en pie de guerra. No para destruir a aquel que se está levantando, sino que para exhortarle y traerlo a Cristo. Decirle que Dios le puede perdonar y lo puede convertir en un hombre maduro en Cristo. Si nadie llegó aquí siendo maduro, hermano. Y nadie puede decir, hermano, ni por años que llevemos aquí, ninguno puede decir, no, yo soy mejor que este hermano. Porque si somos mejores, hermanos, es porque Dios nos ha revelado un poco más y nos ha hecho un poco más obedientes, pero solo por su gracia, solo por su amor, solo por su misericordia, hermano. Hermano, ¿por qué creen ustedes que los hermanos de José mataron a José? La envidia. Este es el regalón. Ahora entiendo muchas cosas, hermano, de la gente. Quizás cuando el pastor me escogió como el ayudante de él, el asistente pastoral, muchos dijeron, ¿para qué eligió a ese? ¿Qué gracia tiene? La envidia, hermano. No es que yo era yunta con el pastor, somos yunta. Yo no me despegaba de la casa del pastor. ¿Pero por qué? ¿Porque querían enaltecer al pastor?
o porque quería conocer más de Jesús. ¿Dónde vas tú si quieres conocer más de Jesús? A la biblioteca. Hoy en día hay mucha información. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que hoy día toda la información está abierta. Toda. La buena y la mala. Y cualquier hombre o cualquier mujer te puede engañar, haciéndote creer que es un hombre de Dios. Pero, ¿y aquí entre nosotros? O sea, yo tengo que buscar en internet que John MacArthur guíe mi vida, o que John Wesley guíe mi vida por medio de sus libros. ¿Para qué puso la iglesia del Señor? ¿Para qué puso un pastor? Es que es más impersonal escuchar una predicación, ¿no?, que estar con alguien ahí diciéndole: "Usted sabe, pastor, no avanzo nada. Sigo pecando". Porque eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, hermano. No, es que yo le oro a Dios. ¿Está bien? Hermano, no estoy diciendo que seamos como la Iglesia Católica. Pero estoy diciendo que por algo Dios dejó pastores, evangelistas. Es para que nos relacionemos. Es para que el más grande guíe al más chico. Porque, hermano, ¿cómo llegamos a la madurez? ¿Solo con las predicaciones? ¿Y nuestras relaciones? Tenemos que relacionarnos. Porque así es donde conocemos lo que... A ver, ¿qué piensa el hermano Héctor? ¿O es solo... o la predicación es una cosa y su vida es otra? Porque puede ocurrir, hermano, gente que puede predicar aquí, pero que piensa otras cosas distintas a lo que predica. Entonces tú vas a saber allí si el pastor es real o realmente es un fraude. Yo pude ver, hermano, con mis ojos cómo el pastor luchaba. Porque él no me mostró un mundo de Bilsipap en el cristianismo. Y quizás por eso mismo yo me mantuve junto a él cuando todos lo atacaban, porque yo veía otras cosas, Pero los demás, los que no lo iban a visitar, los que no estaban ahí, porque ellos ya eran grandes, ya eran maduros, ya tenían conocimiento, porque eran universitarios profesionales, hermano. Humildad. Alguien maduro tiene humildad. ¿Usted cree que cualquier hombre va a llegar y va a ir donde otro hombre y decir: "Oye, ¿sabes que necesito ayuda"? No, eso lo pone Dios nomás en nuestros corazones. ¿Ustedes creen que cualquier hombre va a ir donde otro hombre y le va a decir: "¿Sabe, tengo la embarrada en la casa"? No, está todo aquí guardadito. Que nadie lo vea, que nadie lo sepa. Hermano, la iglesia existe para que tú avances, para que tú crezcas espiritualmente. Y Dios a veces produce los problemas para que tú vayas donde el pastor, vayas a la palabra y te aconseje. O somos cristianos inaconsejables. Ya no necesitamos consejos de nadie. No, pastor, si yo llevo hartos años ya en este tema, así que yo lo he escuchado eso en hermanos que sé que no maduran y ni les interesa madurar. ¿Recuerdan a Coré? Coré, hermano, puso a todo el pueblo en contra de Moisés y de Aarón. Ese sí que es agallado. ¿Pero qué le ocurrió al agallado? En poco rato Dios lo tenía bajo tierra, a él y los 250 que lo apoyaban.
Y los otros se salvaron porque les dio la oportunidad a Dios de que se apartaran de ellos. Y fíjate que hubieron algunos que no se apartaron, pagaron las consecuencias. Hermano, la iglesia no es un juego. Aquí no estamos jugando la vida en la eternidad con Cristo o en el lago de fuego. Recuerdan que hace un tiempo atrás prediqué de la iglesia y dije que todas nuestras decisiones tienen un efecto en la iglesia. ¿Lo has tomado en cuenta eso? Hermano, ¿ustedes creen que yo busqué un trabajo y no tomé en cuenta el efecto que tiene en la iglesia? Sí lo tomé en cuenta. De hecho, hermano, cuando me ofrecieron el trabajo, yo dije, el tiro no. ¿Pensando en quién? En la iglesia. Pero Dios me dijo, pero hay otra iglesia que es tu casa también, y tu casa tiene que estar bien también. Si no, ¿cómo vas a guiar si no puedes guiar tu casa? Así dice la palabra, ¿cierto? Y muchos me van a criticar, pero amén. Pero yo sé, hermano, yo sé lo que dice la palabra del Señor y cómo debo guiarme. Claro que hay un riesgo de que me aleje de Dios, ¿cierto? Porque el trabajo, el no venir a la iglesia, hermano, obvio que produce que te alejes de Dios. Entonces no puedo perder la intimidad con su palabra. No puedo dejar de escuchar palabras. Hermano, ¿sabe? Una de las cosas que empecé a practicar cuando entendí la importancia de la palabra era que en el colectivo yo andaba todo el día, hermano. Todo el día escuchando palabra de Dios. Pero hombres de Dios, pues, hermano. No llantas de Dios. No esos engrupeadores que te dicen que tu vida va a ir así. Cuando de repente no es así. No alcanzo a leer, hermano, definitivamente. ¿Cuál fue uno de los pecados de Satanás, hermano? Al querer usurpar el lugar de Dios. El creerse él especial, fue lindo. Hay uno solo. Satanás, escucha. Hay uno solo bueno. Y todo aquel que se cree bueno está tomando la actitud de Satanás. Por no madurar, por no conocer, por no profundizar. Hermano, que no te sorprenda lo que está pasando hoy día en el mundo, porque esto es lo que ha pasado a través de toda la historia. ¿O acaso Dios no ahogó al mundo? Y yo te digo que eran más malos que hoy día. Por eso Dios dijo, ya, ¿de ahí qué va? ¿Con quién me llame? Me aburrieron. ¿Sabes por qué te sorprende la maldad? Porque no lees la Biblia, po. Porque no entiendes, no profundizas cuando dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Tu corazón te dice una cosa, pero la palabra dice otra. Y tú le crees a veces al corazón. El que no cree en la maldad es un inmaduro. Y va a creer en la gente, va a creer en las personas. Claro que creemos, pero creemos porque Jesús vive en ellos. Y amamos al mundo perdido porque Jesús dio la vida, y hay algunos que andan perdidos y son de parte del reino de Dios, pero no sabemos quiénes son, entonces no podemos ser amables con uno y duros con otro. No, Jesús presentó el Evangelio sin acepción de personas. Porque alguien que lo hace con acepción de personas es alguien inmaduro. No pueden haber favoritismos, hermano. Uno de los problemas más grandes, hermano, que puede tener una iglesia es estar lleno de bebés espirituales. Debemos madurar, debemos crecer, debemos tomar decisiones, hermano. ¿Saben por qué?
Porque la iglesia existe para perfeccionar a los santos. Efesios 4, del 12 al 14 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué pasa cuando somos inmaduros? Alguien te va a decir esto, lo vas a creer. Otro te va a decir esto, lo vas a creer. Le vas a creer a todo. Al final vas a tener una confusión de ideas entre la verdad y la mentira. Y hermanos, si yo a este vaso le echo una gotita nomás de veneno, ya no me la puedo tomar. Por eso existimos los pastores. Porque yo sé que tú estás escuchando a lo mejor otros predicadores, pero pídele el consejo a tus pastores, si esos predicadores son hombres de Dios o no, o son realmente gente chanta que aparecieron de la noche a la mañana, porque todo hombre de Dios, hermano, tiene una historia. Y tampoco, hermano, el ser un hombre de Dios no viene por tu apellido. Eso era lo que hacían los levitas, hermano. Eso es lo que hacía Israel. Todos se apitutaban y todas sus familias, hermano. Por eso eran ricos. Exprimían al pueblo de Dios y su descendencia seguía en el trono. Me parece conocida esa historia. Me suena como a política. El reino de Dios no es así. Dios pone a las personas nuevas. No importa si es un aparecido, quien sea, Él de lo que no es, Él hace. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es tu predicador favorito? Cristo es mi predicador favorito. ¿Y cuál es la cura, hermano, para la división en la iglesia? Glorificar a Dios, no al hombre. A Dios, hermano. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios, ¿cierto? En el texto que estamos leyendo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, hermano, la iglesia no es ni del pastor ni mía. Todo es de Dios. ¿Quién inventó la iglesia? Dios, por medio de Cristo, por medio de los apóstoles. ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia? Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Obviamente Jesucristo como la piedra angular, el centro de todo, hermanos. Es decir, hermano, tú no puedes ni comparar a Jesús con Jeremías, a Jesús con Isaías, ni con ninguno, porque Jesús es Jesús. Y no hay nadie como Él, hermano. Dice en Lucas 17:10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Juan el Bautista, ¿recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista era el predicador. Pero él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Y qué dijo Jesús de él? Que no ha habido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño de ustedes es más grande que Juan. Porque Él habita en nosotros. Pero eso debe hacernos humildes. Si todo hombre de Dios ha sido gente humilde, que no busca reconocimiento de las personas, hermano, nosotros buscamos el reconocimiento de Dios nada más. Buscamos agradar a Dios, pero eso también va a atraer a la gente.
Así que ni el que planta, hermano, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, hermano. No se preocupen, hermano, me quedan 20 hojas más nomás. No, hermano, sí, ya me queda poco. ¿Ve? Ese es el problema de estar un mes sin predicar aquí en la iglesia. Ustedes no van a venir la próxima vez que pase un mes sin predicar. Mira, en Mateo 20, del 25 al 28, dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está súper claro, hermano, el panorama. ¿Cómo debe actuar un hombre de Dios? ¿Creyéndose la última chupada del mate? No. Sirviendo nomás. Sirviendo. Y no esperando que la gente diga: oh, qué bueno es el hermano Héctor, qué bueno es el pastor Marcelo. No. Nosotros lo que buscamos es que digan: qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Jesús, cuánto amor derramó en la cruz. Nadie, hermano, nadie en la iglesia es más que nadie. Ustedes conocen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas inventaron los puestos en la iglesia católica. Aquí hay puestos por un tema de orden, hermano, pero nadie es más importante que otro. Todos somos importantes para Cristo, porque somos uno. Somos uno en Cristo, hermano. Si uno se duele, si tú te pegas en un dedo, te duele todo. ¿Sí o no? Somos uno en Cristo, hermano. Y claro, obviamente, debemos dar honor a aquellos que sirven, pero no al nivel de decir: oh, San Héctor, San Marcelo. No, hermano. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pero no para enaltecerlos, hermanos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nunca, hermano, nunca debemos darle la gloria al hombre. Cuando tú digas: el pastor dijo, tú estás pecando, hermano, porque aquí lo que nosotros decimos es lo que dice la palabra de Dios. Dios dijo por medio del pastor. Porque si no, tú estás enalteciendo al hombre, como diciendo: oye, tiene buena idea el pastor Héctor. No, hermano, no son mi idea. Son de Cristo. Son de Él. Solo de Él, hermano. Pablo y Apolo, hermano, solo eran colaboradores de Dios, al igual que todos nosotros. No eran su propio ministerio, era el ministerio de Dios. Era la iglesia de Dios, no de Apolo ni de Pablo. Al igual que aquí, hermano, esta es la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor nos lleve a madurar, a caminar y a avanzar en Cristo. Que podamos negarnos a nosotros mismos y que podamos enaltecer con nuestras vidas el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Voy a orar para terminar y luego vamos a adorar al Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. No somos nadie, Jesús. Solo tú nos das valor, Rey. Pero aún así nosotros vivimos para glorificar tu nombre y no el nuestro, Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Te ruego que bendigas a todo aquel que está escuchando, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con la iglesia. Gracias, Señor. Todo esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de adorar a Jesús?